el debido cumplimiento de las obligaciones. Actualmente vivimos en un tema en donde el ambiente económico no es el más adecuado, y más si le agregamos todo el tema de la contingencia sanitaria que actualmente vivimos. Entonces, esta parte que vamos a tratar el día de hoy es muy importante porque precisamente vamos a hablar de las actividades vulnerables y de las obligaciones que tienen aquellas empresas o personas físicas que realizan alguna de estas actividades, que más adelante lo vamos a comentar, y que me adelanto, vienen señaladas en el artículo 17 de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, que para efectos prácticos le vamos a llamar la Ley Antilavado. Me voy a permitir compartir la pantalla para ponerles la presentación. Un segundito. Y así continuar con la plática. Perfecto. Pues como les comentaba, este es un tema que desafortunadamente tiene consecuencias muy drásticas en caso de incumplimiento. No se alcanza a ver la presentación. No se ve la presentación. La voy a dejar de compartir y la vuelvo a compartir y me indican si se ve bien. ¿Sí se ve bien? Listo. Perfecto. Ok. Entonces, como les comentaba, desafortunadamente es un tema que creemos también, tenemos la mala costumbre de creer que es un tema novedoso. Sin embargo, nos vamos a 2013, cuando entra, o desde 2012 que se publica en el Diario Oficial de la Federación, y posteriormente en 2013 entra en vigor dicha legislación. El tema con esto es que la misma autoridad propició a que las empresas y las personas físicas que realizan estos actos, que son sujetos obligados de esta ley, pues no tuvieran el debido conocimiento. Y tan lo fue así, el ejemplo muy claro es que muy probablemente muchos conocemos de pocas sanciones que la autoridad haya puesto en esta materia, o probablemente desconocemos de alguna, ¿no? Entonces, consecuentemente, el empresario dijo, oye, pues espérame, si la propia autoridad no le está dando el debido el seguimiento a esta legislación, al cumplimiento de las obligaciones, pues yo tampoco le meto lana a implementar un área que dé cumplimientos a estas obligaciones. Entonces, esa es la primera barrera con la que nos topamos, y es el primer cuidemos de tener. No es un tema novedoso, es un tema que ya tiene desde 2013. Ahora bien, aun cuando este desconocimiento generalizado provoque o esté provocando que muchos de nosotros estemos en incumplimiento, lo cierto es que la actual legislación, la ley, reglamento y reglas de carácter general tienen bastantes deficiencias, muchos errores de redacción e incluso lagunas legales. Entonces, es importantísimo este tema porque estamos en un momento sumamente importante y oportuno para regularizarnos. Entonces, parte del objeto de esta plática es que conozcan todo ese universo de obligaciones que tienen como sujetos obligados de la ley antilavado, para dar un debido cumplimiento y evitar con ello consecuencias de carácter penal y de carácter administrativo. Ahora, esta ley, hay que decirlo, también hago el paréntesis, es de carácter administrativo, ¿sale? Esta ley no es penal, es de carácter única y exclusivamente administrativo. Sin embargo, sí tiene consideraciones penales que hay que tomar en cuenta. El objetivo de esta legislación es que nosotros prevengamos a nuestras empresas para que los clientes laven dinero a través de nuestras operaciones. Entonces, no vamos a hacer mucho énfasis en la materia penal porque ese es otro mundo totalmente distinto. Nos pega, sí nos alcanza a pegar, sin embargo, es administrativo esto.
Entonces, dicho lo anterior, sin más preámbulo, vamos a continuar con la presentación. Y primero hay que conocer qué es el lavado de dinero, que a grandes rasgos y de resumidas cuentas es hacer parecer que un dinero que tiene un origen ilícito parezca lícito. Vamos a poner un ejemplo muy sencillo, puede ser drástico, pero es la realidad, es lo que vivimos. Un secuestrador pide el rescate de una persona y pide 3 millones. Vamos a poner el ejemplo en 3 millones. Entonces se le paga el rescate. Evidentemente, pues el delincuente no va a pedir una transferencia, lo va a pedir en efectivo porque de otra manera sería muy fácil para la autoridad rastrear todo el circulito, todo el caminito del dinero y llegar a los delincuentes. Entonces, el primer objetivo del secuestrador fue cobrar un dinero por la recuperación o por la salvación de la persona. El segundo objetivo de ellos es ingresarlo al sistema financiero para que ahora sí puedan comprarse cosas. Con efectivo puedes comprar muchas cosas, pero también tienes muchas limitaciones. No puedes llegar con 3 millones a querer comprar una casa. Está topado y lo vamos a ver más adelante con las prohibiciones o las restricciones del uso en efectivo a 190. Actualmente con la UMA son 8,025 UMAS a 697,000 pesos aproximadamente. Entonces, el segundo objetivo de ellos es ingresarlo al sistema financiero y que de esa manera puedan ellos estar comprando cosas. Es decir, que ese dinero que fue producto de una actividad ilícita parezca ser lícito. Entonces, ese es el lavado de dinero a grandes rasgos. Con todo gusto, a quien nos lo solicite vía correo, le compartimos la presentación. Aquí yo les dejo 3 definiciones que es prácticamente lo mismo, nada más con distintas palabras, pero sí distintos organismos. Ahora bien, en nuestra legislación, ¿dónde se tipifica ese delito? Insisto, lo que comentaba hace ratito, no voy a abundar en la materia penal, pero sí quiero hacer ver las consideraciones de carácter penal que conllevan el no tener un debido cumplimiento a esta ley. Aquí, a grandes rasgos, la primera parte es básicamente lo que platicamos en el concepto de lavado de dinero. Pero me llama mucho la atención y quiero que lo observen, porque la segunda fracción habla de que también comete el delito de lavado de dinero a quien oculte, encubra o pretenda ocultar el origen de los recursos. Entonces, nosotros probablemente no estamos lavando dinero. Puede ser que el cliente o el delincuente que pretende ser un cliente abuse de nuestras estructuras para lavar dinero. Entonces, ojo, sí hay que tener un debido cumplimiento y una organización estructural para dar ese cumplimiento y mitigar todos los riesgos al interior de la empresa para que la autoridad no darle herramientas a la autoridad para que diga que nosotros estamos ocultando o pretendiendo ocultar el origen de estos recursos. Abona con lo que señala el propio artículo 421 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que dice que las personas jurídicas, es decir, las empresas, serán penalmente responsables de los delitos en su beneficio, fíjense la última parte, o a través de los medios que ellas proporcionen cuando se haya determinado que además existió inobservancia del debido control en su organización. Entonces, importantísimo, hay que ver todo el universo de obligaciones que tenemos en esta materia para dar cumplimiento absolutamente a cada una de ellas. Y recomendación, sí hay que tener un área específica de prevención del lavado de dinero precisamente para evitar este tema. Que la autoridad no indique o no señale que no tenemos un debido organizacional. Ahora bien, otras consideraciones penales son estos dos artículos, el 62 bis y 62 ter, vienen en el proyecto de reforma de ley. Hay que ser aquí muy honestos. La realidad es que Morena actualmente no tiene oposición. Entonces, el proyecto que se presentó en febrero, el senador Ricardo Monreal,
pues evidentemente va a pasar tal cual. Ya existe un predictamen de Senado donde viene tal cual estas situaciones. Entonces, no sería absurdo señalar que estos artículos, estas redacciones van a venir en la próxima modificación a la legislación. Y fíjense nada más aquí lo importante, la importancia de tener un debido control y un debido cumplimiento de las obligaciones. Dice, se propone adicionar una pena de 4 a 12 años a quien sin conocimiento de que los recursos procedan o representen el producto de una actividad ilícita, a quien cometa cualquiera de los delitos del 400 bis, lavado de dinero, sin conocimiento de que los recursos procedan o representen el producto de una actividad ilícita. Híjole, entonces sí hay que tener un debido control porque nos meten al baile aun cuando nosotros no tengamos ese conocimiento de que el origen de esos recursos proviene de una actividad ilícita. Entonces, la única manera de mitigar esos riesgos es teniendo controles, un control organizacional y dando cumplimiento tal cual de la A a la Z como lo establece la legislación. Y el 62 ter dice a quien realice cualquiera de las conductas del 400 bis, teniendo la obligación derivado de sus funciones y los medios para identificar las características de las operaciones. Entonces, aquí no hay de, híjole, pues es que yo no tenía implementado un sistema automatizado que me permitiera conocer si los clientes estaban en listas restringidas. Aquí ya no te exime. Tú te tienes que ir a la legislación, ver todo tu universo de obligaciones, cumplirlas, porque no hay aquí de que yo no me fijé. Tenías la obligación de hacerlo, bueno, entonces eres culpable. Entonces, no se trata con estas consideraciones de carácter penal, no se trata de preocuparlos, se trata de ocuparse, no es de preocuparse, es de ocuparse. Entonces, no quiere decir que ya nada más porque una persona delincuente que ha realizado una operación con nosotros, ya somos copartícipes, no. Siempre y cuando tengamos absolutamente cumplimiento de todas las obligaciones, vamos a estar del otro lado. Entonces, importantísimo es el primer punto importante que hay que tomar en cuenta, aun cuando es de carácter penal, sí existen consideraciones penales. Ahora, en razón de lo que les comentaba, tampoco nosotros somos policía investigadora. La autoridad no nos está diciendo, oye, investiga a tu cliente, hazla de policía y ayúdanos para dar con los delincuentes. No. La autoridad está diciendo, dame cumplimiento de las obligaciones. Dentro de tus obligaciones viene que me reportes tus operaciones y tus clientes, y con base en eso, a mí me das información para yo analizar a quién sí investigar. Entonces, aquí sí es bien importante hacer mención de que nosotros no somos policía investigadora, nosotros estamos haciendo actividades administrativas que conllevan el dar aviso de nuestras operaciones. Entonces, no vamos a ir a investigar al cliente, no le vamos a pedir información de más, no, hay que sujetarnos únicamente a lo que señala la legislación, que es la identificación, comprante domicilio, la actividad económica. O sea, la verdad es que son cuestiones muy generales, pero que si no las solicitamos, podemos caer en una contingencia que puede ser pues, bastante o cuantiosa o pesada con una sanción penal. Ahora bien, vamos a entrar de detalle a la ley antilavado. ¿Cuáles son las actividades vulnerables? Como parte de esta conferencia, nos vamos a centrar en la parte de construcción, desarrolladoras, inmobiliarias y comercialización de vehículos. Derivado de la base de datos que tenemos, la mayoría de las actividades que tenemos registradas son estas y por eso enfocamos un poquito nuestros esfuerzos en esta plática a esos sectores. Sin embargo, las obligaciones aplican para todos. Entonces, ahorita las obligaciones que vamos a ver y aplican con cada una de las actividades que ustedes ven del lado izquierdo, que son juegos con apuesta, tarjetas de comercialización de tarjetas de crédito de servicios, tarjetas prepagadas, emisión de cheques de viajero, que ya la está en desuso, el otorgamiento de préstamos, créditos o mutuo, sin ser entidad financiera. Aquí hago un paréntesis. Las entidades financieras tienen su propia legislación, les aplica
sus propias disposiciones de carácter general. Aquí nada más la ley antilavado le va a aplicar cuando otorgues préstamos o créditos o mutuos, cuando no seas entidad financiera. Servicios de construcción, desarrollo, intermediación inmobiliaria, comercialización de piedras o metales preciosos, obras de arte, comercialización de vehículos, blindaje de vehículos, custodio de transporte y custodio de dinero, arrendamiento de bienes inmuebles, importante, bienes muebles no aplica, únicamente es para bienes inmuebles. Recepción de donativos, operación de activos virtuales, prestación de servicios profesionales, ojo porque aquí también contadores y abogados podemos caer dependiendo los supuestos. Hay que revisar los supuestos que establece el artículo 17. Y fe pública, que son corredores y notarios públicos. Ahora, aquí nada más quiero hacer hincapié o quiero hacer una observación. Si ustedes ven, hay una primera columna que se llama umbral de identificación y una segunda columna que se llama umbral de aviso. Me voy a un ejemplo muy sencillo. En comercialización de vehículos tenemos, por ejemplo, que son 3,200 sumas el umbral de identificación y 6,400 sumas el umbral de aviso. ¿Qué significa esto? El hecho de comercializar vehículos no es por sí solo una actividad vulnerable. Se convierte en una actividad vulnerable hasta en tanto esa operación rebase los 3,200 sumas, que equivale a 278,000 pesos. Entonces, si yo vendo 10 coches de 200,000 pesos, aunque de manera acumulada me dé una cantidad superior a esta, no es actividad vulnerable. Entonces, hay que tomarlo en cuenta. No todos los actos que vienen aquí van a ser vulnerables. Hay que ver el umbral de identificación. Hay algunos que siempre le aplican. En el caso de construcción y desarrollo inmobiliario, ahí sí, desde el centavo 1 ya es una actividad vulnerable, pero no todas les aplica ese supuesto. Entonces, nada más hay que revisar en qué supuesto estamos de las actividades señaladas y revisar los umbrales de identificación y de aviso. Ahora sí, entramos de lleno con las obligaciones. Aquí hay un error muy común de las personas que ya están tratando de dar cumplimiento a la legislación. Normalmente, la única obligación que tienen en mente es, pues yo doy aviso de mis operaciones. No, la realidad es que hay un universo muchísimo más amplio de obligaciones que tenemos que llevar a cabo. Entonces, vamos a ver una por una, vamos a abundar en las que sea necesario, y hay algunas que son, pues la realidad no tiene sentido que invitamos tiempo en esta parte. El alta en el portal del SAT. La realidad es que no hay mucho que invertir de tiempo en esto, es muy sencillo. Existe un portal independiente de la página del SAT, un portal que es para actividades vulnerables, pero para que nosotros nos podamos dar de alta, necesitamos nuestra fiel. Entonces, forzosamente tenemos que estar inscritos y debemos de tener nuestra fiel vigente. Segunda obligación, identificar clientes o usuarios. Si recuerdan, en la lámina anterior señalábamos que existe un umbral de identificación y un umbral de aviso. Cuando rebase la operación el umbral de identificación, debemos de tener forzosamente, un expediente de cada uno de los clientes. Entonces, ahí sí solicitamos pues su domicilio, que lo acredite con un comprobante de domicilio, su identificación, si actúa a través de un poder, pues el poder, la escritura pública en la que conste de dicho poder. Si es una persona moral, evidentemente la constitutiva y la escritura en donde conste la personalidad del representante legal. Y hay una serie de documentos que establece el artículo 12 de las reglas de carácter general que debemos de cumplir dependiendo la personalidad jurídica. Es decir, son distintos, coinciden en muchos puntos, pero son distintos los requisitos que debemos de tener de una persona física mexicana a una persona física moral, de una persona moral mexicana a una persona moral extranjera. Entonces, hay que remitirnos al artículo 12 de las reglas para revisar qué datos y qué documentos le tenemos que solicitar a cada uno de nuestros clientes. Siguiente punto, siguiente obligación, identificar dueños beneficiarios. Aquí sí quiero hacer un paréntesis.
y quiero recalcar un punto porque es un error de los más comunes. Honestamente, no recuerdo haber visto una empresa de las que asesoramos en las que tengan cubierta esta parte. ¿Por qué? ¿Por qué lo señalo? La legislación nos dice que dueño beneficiario es quien en última instancia obtenga los derechos de uso y goce de los actos derivados de los actos. Voy y compro una casa, pero quiero que se le escrituren a nombre de mi hermano. Entonces, el dueño beneficiario es mi hermano, porque él es el que va a tener el aprovechamiento o el goce de ese inmueble o derivado de ese acto. Entonces, él sería un dueño beneficiario. Basta con que el cliente te diga bajo protesta de decir verdad que no existe dueño beneficiario para tú tener por cumplida esta obligación. Pero para el caso de personas físicas sí es distinto. ¿Por qué es distinto? Te dice también que se considera dueño beneficiario a quien ejerce el control en una persona moral. Y después te dice quiénes ejercen el control, que básicamente son socios con más del 50%, que con la reforma va a cambiar a socios con más del 25% del capital social, al administrador único o miembros del consejo de administración. Entonces, cuando tengan un cliente que sea persona moral, forzosamente van a solicitar todos los datos y documentos que piden de sus clientes, pero de cada uno de las personas que estén como dueños beneficiarios. Entonces, importantísimo, no lo dejen pasar, porque esto puede conllevar a una multa, una sanción, por algo que es muy sencillo de recabar. Actualización anual de expediente. Aquí establece un supuesto para que sea obligación. La legislación nos dice que para que tengas que actualizar anualmente tus expedientes debes de tener una relación de negocios con tus clientes. Es decir, si yo le compro a la desarrolladora una casa, es una relación ocasional, no hay una relación de negocios. Distinto a que si yo soy una inmobiliaria y voy con el desarrollador y oye, yo te vendo pues, todas tus casas de este proyecto inmobiliario, ahí sí ya hay una relación de negocios, ¿sale? Entonces ahí sí tendrán que estar actualizando año con año el expediente de los clientes. Solicitar información sobre actividad económica u ocupación del cliente. De la misma manera que el punto anterior, esta obligación nada más nace, o más bien este supuesto únicamente es obligatorio cuando existe una relación de negocios. Sin embargo, la recomendación es que siempre se solicite. Nosotros, si le solicitamos siempre al cliente su actividad económica, lo que estamos haciendo ante los ojos de la autoridad es mitigar riesgos, porque a la hora de que la autoridad nos solicite información de esa operación o de ese cliente, nosotros ya le estamos dando más material del que ellos nos están obligando. Entonces, como buena práctica, se recomienda que se solicite sí o sí la actividad económica del cliente, sea persona física o persona moral. Nombrar un encargado de cumplimiento. Aquí este punto es sumamente importante. ¿Y por qué lo digo así? El artículo 20 de la ley establece que tú tienes la obligación de nombrar un encargado de cumplimiento. Coloquialmente le llamamos oficial de cumplimiento porque es el nombre que se le designa en entidades financieras. Sin embargo, para efectos de esta ley, en el artículo 20 se señala que debes de nombrar un responsable o un encargado de cumplimiento. Pero si nos vamos al segundo párrafo del artículo 20, ¿qué es lo que nos dice? En ausencia de, mientras no exista ese nombramiento, el responsable de cumplimiento es el administrador único o miembros del consejo de administración. Entonces, ¿quiénes son normalmente el administrador o miembros del consejo de administración? Pues los dueños de la empresa. Entonces, ojo con los que sean dueños de empresas, pues tampoco se echen ese compromiso de ser oficial de cumplimiento cuando realmente su chamba es estar consiguiendo negocio, que la empresa prospere y genere más trabajo. No estar viendo si se cumple con esta parte. Para esto hay que nombrar un encargado de preferencia que esté capacitado, ¿no? Entonces,
Ojo, bien importante, sí hay que nombrarlo y no es nada más nombrarlo. A la persona que se nombre debe de meterse también con su fiel al portal de actividades vulnerables y reconocer o aceptar ese nombramiento. Y el tercer parrafito dice, cuando seas persona física, pues tú eres el encargado de cumplimiento. Ahí sí no puedes delegar esa chamba a un tercero. ¿Por qué es importante? Porque, por ejemplo, vámonos al caso de agentes inmobiliarios. Pues ahí la autoridad entonces te está obligando a no ser bueno nada más en ventas, sino también ser un experto en materia de prevención del lavado de dinero. Desde mi punto de vista, creo que es absurdo que le pidas, que le exijas a la persona física que sea experto en el tema y que no lo pueda delegar. Pero sin embargo, así está la legislación y es algo que deben de prever quien realice sus actos de manera individual o como persona física. Sí, la siguiente obligación es custodiar y resguardar la documentación de los expedientes de clientes por 5 años. Aquí no hay mucho que decir, hay que resguardar la información por 5 años. Ojo, aquí el cumplimiento, que lo vamos a ver más adelante, se da cuando se liquida la operación. Entonces, si yo vendo una casa y me la pagan en parcialidades durante 2 años, los 5 años empiezan a contar a partir de que se realice el último pago, es decir, a partir de que se liquide. Entonces, ahí es cuando empezamos a contar los 5 años. El manual de políticas y procedimientos, otro error muy común. Quienes sí lo tienen, la mayoría de los que hemos visto, tienen realmente una copia de las reglas de carácter general. Pero si nos vamos al artículo 12 y 37 de las reglas de carácter general, te establece que debes de implementar dentro de tu documento criterios, medidas y procedimientos. Un procedimiento tiene una serie de pasos. No es, pues cuando sea persona física le pido esto. No, debes de establecer, oye, ¿quién le pide? Pues el agente de ventas le pide esta documentación, posteriormente se la pasan a revisión al oficial de cumplimiento, el oficial de cumplimiento verifica que está en lista restringida, etc. Hay que establecer un procedimiento por cada uno de los tipos de personalidades jurídicas y por cada una de las obligaciones que tenemos que realizar. Entonces, ahí, ojo, porque los manuales de políticas y procedimientos se están quedando a medias. Realmente es un documento, pues como de estudio, porque si es una copia de las reglas de carácter general, pues realmente es un documento de estudio, no es un manual de políticas y procedimientos. Para cumplir con las restricciones de efectivo, si bien es cierto, el artículo 32 de la ley establece prohibiciones de uso en efectivo o restricciones, pues eso lo convierte en una obligación. A contrario, Sensu, pues si no puedo hacer esto, mi obligación es no permitirle al cliente que me pague más de esto. Entonces, por eso se convierte en una obligación. Brindar las facilidades para atender visitas de verificación, muy sencillo. Si llega la autoridad, pues hay que atenderlo y brindar esas facilidades para que se lleve a cabo la visita de verificación. Siguiente obligación, búsqueda de clientes en listas de personas bloqueadas. Un punto importante, sí tenemos manera de tener esos listados. En el portal de actividades vulnerables, en la sección de notificaciones, el SAT constantemente y la UIF constantemente les están enviando documentos para que ustedes alimenten su listado de personas bloqueadas. Te dice, ahora agrega ahora quita y así va yendo constantemente enviando notificaciones. Entonces, nuestra obligación es mantener actualizado ese listado. ¿Para qué? Para evitar que esas personas realicen operaciones o pretendan realizar operaciones al interior de nuestra empresa. Entonces, es una chamba muy cansada, sí, porque hay que estar, es un listado muy grande, o sea, son listados bastante amplios y que la recomendación es que se consiga un proveedor que lo haga de manera automatizada. Porque vamos a suponer que nosotros de manera manual generamos ese listado, pues cada que llegue un cliente, buscarlo uno por uno a ver si se encuentra, puede ser pesado. Hay sistemas automatizados que tienen estas opciones y en cuanto uno registra el nombre, en automático se está haciendo la búsqueda y te arroja alertas si está o no está. Acumulación de operaciones en periodos de 6 meses.
Aquí hay que tomar en cuenta lo que señalaba yo del umbral de identificación. Les decía, si el acto tiene un umbral de identificación y ese acto que nosotros estamos realizando no supera ese umbral de identificación, que dijimos, no es actividad vulnerable. Luego entonces no tiene la obligación de acumulación. Ahorita vemos la transcripción del artículo 7 para que quede claro y quede constancia de lo que dice tal cual ese artículo. Y bien, la presentación de avisos. Hay 3 tipos de avisos. Los avisos normales, que tenemos hasta el 17 de cada mes o del mes siguiente al mes que estamos reportando. Es decir, si yo voy a reportar las operaciones de enero, tengo hasta el 17 de febrero para realizarlo. Existen al día de hoy facilidades administrativas. Dependiendo tu RFC, te dan días adicionales para presentarlo. Sin que esto signifique que, por ejemplo, si yo tengo 2 días hábiles más para presentar, no lo puedo presentar en el primero. Forzosamente tiene que ser en el segundo día, en el día que me corresponda. Pero es una facilidad que a veces se complica el recabar información o es muy tardado. Entonces, podemos hacer uso de esa facilidad administrativa y presentarlo posteriormente posterior al 17. La presentación de avisos en ceros. Ojo, si no tuvimos operaciones en un mes, no presento. Al contrario, sí presento, pero presento en ceros. Y los avisos urgentes de 24 horas. Para esto hay un catálogo dentro del portal de actividades vulnerables. Viene una sección donde vienen señaladas cada una de las actividades vulnerables y te viene un archivo en Excel donde tú descargas todos los supuestos en los que debes de presentar un aviso urgente 24 horas. Entonces, si el cliente realiza una de las conductas señaladas en esos supuestos, a partir de que yo detecto ese supuesto, tengo 24 horas para reportárselo a la autoridad. En cuanto a la acumulación de operaciones, aquí era lo que les comentaba. Fíjense cómo viene redactado el artículo 7. La última parte dice, debiendo considerarse para tales efectos únicamente los actos u operaciones se ubiquen en los supuestos de identificación. ¿Sale? Entonces, ¿por qué es esto? Porque si no rebasa el umbral de identificación, no estamos ante la presencia de una actividad vulnerable. Entonces, la acumulación de operaciones hay que hacerla únicamente cuando rebasa el umbral de identificación. Y aquí tiene una lógica. Si yo, en el caso de coches, son 278,000 pesos y 560 para aviso. Si el coche cuesta 600,000 pesos, solito hay que reportarlo. Cuando me liquide, yo reporto esa operación. Si el coche cuesta 300,000 pesos, no lo voy a reportar, nada más lo voy a identificar. Pero si el cliente, eso me lo hizo en enero, si el cliente en febrero me hace otra compra de otro coche, 300,000 pesos, voy a acumular porque ya hay 2 coches que se identifican, pero que no reportan por sí solos. Entonces, a la hora de acumularlos, en febrero ya me dieron 600,000 pesos de los 2 coches y hay que reportarlos de manera individual. ¿Sale? Entonces, nada más para que lo consideren, no hay que esperarse, como ya la primera compra fue en enero, no hay que esperarse hasta junio. En cuanto se rebase el umbral, reporta las operaciones que hubieran acumulado y es borrón y cuenta nueva. Ahora, aquí si ustedes se meten al portal de actividades vulnerables, esto le llega absolutamente a todos. Es un informe de retroalimentación. ¿Qué es lo que están haciendo algunas empresas? Algunas empresas dicen, ok, pues yo soy una agencia de coches y tengo coches de abajo de 270,000 pesos. Yo, para no meterme en broncas, coche que venda, coche que reporto. La autoridad ya no lo está solicitando en los informes que no lo hagamos así. Aquí viene un ejemplo de inmuebles y de inmuebles y de coches. Entonces, no es presentar por presentar, porque eso también puede generar, pues que la autoridad se canse y a ver, bueno, ¿por qué me está reporte y reporte esta persona? Seguramente es porque quiere que caiga en el error, pues déjame hacerle una visita de verificación. Entonces, ya teniendo una visita de verificación encima, pues ya cambia la jugada porque ahí sí ya te van a revisar absolutamente todo, ¿no? Entonces, ojo,
no lo hagan reportar por reportar, hay que hacerlo de manera adecuada. Hay que tener calidad en los informes que nosotros hacemos. Ahora, las restricciones de efectivo. Aquí hay un punto bien importante. Como les comentaba, pues, para inmuebles son 8,025, no puedes pagar más de 697,212 pesos en efectivo. Y así vienen por actividades las restricciones del efectivo. ¿Qué es lo que pasa y cómo está abusando los clientes mañosamente de las empresas? Vamos a suponer que yo compro un lote de 500,000 pesos en enero. O vamos a suponer que en enero compro 2 lotes de 500,000 pesos, mejor para no hacerlo con meses distintos. ¿Qué va a pasar? Yo voy a llegar con el cliente y mira, aquí está, te pago en efectivo 500,000 pesos del lote A. Y llego con los otros 500, oye, te pago 500,000 pesos del lote B. ¿Qué es lo que está sucediendo en la práctica? El cliente dice, bueno, pues no me pagó más de, ni siquiera el inmueble vale 697,000 pesos. Entonces, como me está dando 500 de cada uno, sí se puede. No, no, señores, hay que acumularlo. El artículo 42 del reglamento, en la fracción segunda, establece que tienes que acumular esas operaciones. Entonces, si me está liquidando 2 inmuebles, tengo que revisar de esos 2 inmuebles cuánto me pagó en efectivo de manera acumulada. Entonces, hay que prestar especial atención en esto porque sí lo están haciendo de manera recurrente y lo están haciendo aprovechándose del desconocimiento generalizado que existe. Entonces, el delincuente siempre va un paso adelante, siempre está viendo cómo hacerle. Nosotros hay que tener la debida diligencia para evitar que nos caiga o que caigamos en uno de estos supuestos. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, si alguien me paga 800,000 pesos en efectivo en una casa, si bien es cierto que no existe una sanción penal, sí existe una sanción administrativa. Y la multa mínima por aceptar efectivo de más es de 868,000 pesos y el máximo 5,600,000. Entonces, no vale la pena. O sea, ni siquiera el negocio a veces te da esa utilidad como para tener una contingencia de ese tamaño. Entonces, sí hay que prestarle especial atención. Se recomienda incluso tener un sistema automatizado que solito te arroje, que vaya acumulando los pagos en efectivo y te arroje las alertas. Oye, este ya no puede, o este sí todavía tiene permitido 50,000 pesos más. Entonces, sí hay que prestarle especial atención en esto por la sanción administrativa que conlleva. Y aquí vemos las sanciones administrativas. La única que varía es la que comentábamos y el caso de omisión de avisos. Fíjense nada más cómo coincide, por ejemplo, en estas tres, las sanciones de 200 a 2,000 UMAS, que son aproximadamente de 17,000 hasta 868,000 pesos. Esto es por acto. Dice, abstención con algún requerimiento de la autoridad. Si llega un requerimiento, pues hay que darle cumplimiento, no hay que cumplirle a la autoridad. Eso no hay mucho que abundar y es muy sencillo. Falta de identificación de clientes usuarios. Ya lo vimos. Si rebasa el umbral de identificación, hay que tener nuestro expediente completito con todo lo que dicen las reglas de carácter general en el artículo 12. No solicitar al cliente o usuario la información sobre actividad económica. Ojo, lo repito, esta obligación es únicamente cuando existe una relación de negocios. Entonces, nada más consideren ese supuesto. No solicitar al cliente o usuario información sobre la existencia de dueños beneficiarios. Hace rato les comentaba, basta con que el cliente señale bajo protesta de decir verdad que no existe dueño beneficiario, pero cuando sea el cliente una persona moral, hay que investigar y hay que recaudar datos y documentos de administrador, miembros del consejo de administración y socios con más del 50% ahorita. Insisto, va a cambiar el 25%. No custodiar, proteger y resguardar la información por 5 años, misma sanción. Presentación de avisos de manera incompleta, misma sanción. Puede no sonar gravosa 17,000 pesos, pero imagínense que tuvimos 10 liquidaciones de coches en un mes. Si nos vamos con la mínima, pues ya son 170,000 pesos. Entonces, ya no fue una multita de 17. Va a ser una multa de 170 porque la sanción es por operación.
Ahora, en la presentación de avisos extemporáneos, hay dos supuestos. Te dice el artículo 53, fracción tercera, dice, si tú presentas tus avisos de manera extemporánea dentro de los 30 días siguientes a que tenías la obligación, es decir, del día 18 en adelante, los siguientes 30 días, si los presentas dentro de ese supuesto, te medio perdona y te dice, bueno, te voy a aplicar la sanción más bajita de 17 a 170,000 pesos. Pero si tú te pasas esos 30 días, te voy a aplicar la sanción para el caso de omisión. Entonces, aquí en omisión y en presentación extemporánea de 30 días, si se fijan, la multa es de 10,000 a 65,000 UMAS, que son los 868,000 pesos que les comentaba y hasta 5,600,000. Aquí viene la UMA del año pasado. Esta ya se actualizó. Por eso vienen todavía un poquito más elevados los montos. Entonces, ojo, hay que dar cumplimiento y no es distinto que nosotros demos un cumplimiento de manera extemporánea al omitir la presentación de avisos, porque cuando tú haces una defensa legal, pues lo que quieres es tener cualquier herramienta para hacerla valer en juicio. Pero en omisión, pues ahí sí, pues no le estás dando herramientas al abogado para que te defienda. Pues ahí sí que te defiende si no hiciste nada. Entonces, con independencia de ello, sí existe algunas deficiencias en la legislación que se puede defender, pero es distinta la defensa legal cuando tienes los elementos para pelearte. Entonces, abono un poquito con lo que comentaba en un inicio. Estamos en un momento oportuno de regularizarnos, a los que no estén cumpliendo, de regularizarnos para tener elementos y de cierto modo blindar a la empresa aprovechándonos de esas lagunas legales o de esos errores que existen en la actual legislación. Ahora, aquí quise agregar esta lámina con una nota del Economista y del Universal. Es la misma nota, la misma noticia, perdón. Fíjense lo curioso, ¿no? Aquí se sancionó por omisión de avisos de la ley antilavado con 19 millones a una iglesia. Y la sancionó porque no dio aviso de sus donaciones. Entonces, yo en lo personal hubiera pensado, pues una iglesia, pues no van a ir por una iglesia para sancionarla. Yo creo que hay N número de sujetos obligados que puedo revisar antes. Entonces, no hay que convencernos a nosotros mismos de que esto es un mito y que la autoridad va a seguir sin actuar. No, ya está actuando. Ya está actuando. Y aquí hay otro ejemplo. Aquí ustedes pueden ver el logo de Morena, todo lo que está utilizando, y ya hay una visita de verificación. ¿Sale? Entonces, es una realidad esto. No hay que darle herramientas a la autoridad para que nos sancione. No conviertan esto en un tema de recaudación para la autoridad, porque conocemos que la actual administración pública federal pues, no tiene recursos. Entonces, ¿de dónde quiere jalar dinero? Pues ya se fijaron que aquí en esta ley en lo específico, pues casi nadie lo estaba cumpliendo. Datos del SAT indican que a inicios del año pasado había 74,000 sujetos obligados inscritos. Para el universo de sujetos obligados, la realidad es que no es nada. Ahora, de esos 74,000, solamente 10,000 se sometieron al programa de autorregularización. No sé si escucharon, pero el año pasado hubo una oportunidad y que yo la siento como la primera amenaza de la actual administración que dijo, ojo, en la ley de ingresos, en los transitorios, en el artículo 14 dice, ojo, ya me di cuenta que no están cumpliendo con esta legislación. Les doy oportunidad de que se autorregularicen y les perdono de 2013 a 2018. Entonces, ellos creo que no fue el resultado esperado por parte de la autoridad porque nada más se sometieron a ese programa de autorregularización 10,000 sujetos obligados. Entonces, ¿cuál fue la segunda amenaza? Dijeron, ok, no quisieron hacer caso. No sé si les tocó a varios de aquí, pero en agosto empezó el SAT a enviar cartas invitaciones para que te regularizaras. Y ahora sí, se empezó a asustar mucha gente. No tenían ni razón de ser esas cartas invitación, pero creo que el objetivo lo cumplió porque mucha gente se alarmó.
Entonces, ya es un tema que tiene identificado la autoridad, que ya sabe que estamos incumpliendo y que de ahí pueden recaudar muchísimo dinero. Ya vimos las sanciones y con eso la verdad es que se pueden poner al corriente. ¿Y cuál es la consecuencia? Que a nosotros nos puede dejar en la quiebra. O sea, una simple operación omitida, pues ojalá te diera a lo mejor eso una venta de un coche o la venta de un inmueble, a lo mejor te diera su utilidad, pero no te la da. Y sin embargo, sí traes una contingencia de un tamaño catastrófico. Entonces, hay que cuidar nuestro bolsillo, dando cumplimiento con esta parte y no permitiéndole a la autoridad que abuse y que tome esto como un tema recaudatorio. ¿Sale? Entonces, ojo, ojo, importante, ya está observado. Y tan esas, y otro de los datos es, pues si en febrero del año pasado, ya lo dije, hay muchos errores en la actual legislación, y en febrero del año pasado el senador Ricardo Monreal propuso reformas a la ley, pues ya están ajustando todos esos tornillitos que estaban sueltos y los están ajustando porque saben que de aquí pueden obtener muchísimos recursos. Entonces, no hay que permitirle eso a la autoridad. Ahora, como decía en un inicio, vamos a enfocar un poquito los esfuerzos al tema de construcción, desarrollo inmobiliario e intermediación y venta de vehículos. Aquí, este es el artículo tal cual como viene señalado en la legislación. Dice, la prestación habitual o profesional de servicios de construcción o desarrollo de bienes inmuebles o de intermediación en la transmisión de la propiedad o constitución de derechos sobre dichos bienes en los que se involucran operaciones de compra o venta de los propios bienes, por cuenta o a favor de clientes de quienes presten dichos servicios. ¿Qué dice? Pues quién sabe, esto es un trabalenguas. Ahora, ¿qué quiere decir la autoridad? Ahorita lo vamos a ver. Pero es increíble porque aquí pareciera ser que el que realiza la actividad vulnerable es el que presta el servicio de construcción, el que presta el servicio de desarrollo y el que presta el servicio de intermediación. Pero vamos a ver que no es así. Aquí hay el parecer ser y el ser. Y el ser es muy distinto a lo que realmente viene en la redacción de la fracción quinta. Ahora, para esto, el artículo 2, fracción, aquí se omitió, pero es la fracción segunda del reglamento, dice que se entiende por cliente o usuario a cualquier persona físico-moral, así como fideicomisos que celebren actos u operaciones con quienes realicen actividades vulnerables. ¿Qué dice esta última partecita? Yo dividí la fracción quinta en tres partes. Dice, por cuenta o a favor de clientes de quienes presten dichos servicios. Si el cliente es el que realiza un acto con el sujeto obligado, entonces efectivamente el prestador del servicio de construcción tendría que ser el sujeto obligado, pero no es así. La primera parte, insisto, la dividí en tres partes. La primera parte habla de los sujetos obligados. ¿Quiénes son los sujetos obligados? La segunda habla de la primer condicionante para que sea actividad vulnerable. Aquí, si se fijan, aparte de involucrar temas de umbrales de aviso e identificación, que en el caso de identificaciones todas, aparte mete otra condicionante, que es que los bienes inmuebles sobre los que se están prestando dichos servicios tengan como objeto la venta. Luego, entonces, si yo construyo para rentar, no hay actividad vulnerable. Y la segunda condición es lo que comentamos, que la compraventa se debe realizar por cuenta o a favor de los clientes, que ya vimos quiénes son los clientes. ¿Por qué les indico que no es como viene en la redacción? Vámonos a un ejemplo. Aquí son recortes de ejemplos de los avisos que nosotros tenemos que presentar. En tipo de operación, aquí sí no lo podemos variar. Siempre es compraventa de bienes inmuebles. Luego entonces se cumple la primera condición que establecíamos, que era que el objeto sea la compraventa. Ahora fíjense lo que dice, figura del cliente a reportar, vendedor o comprador. Y la última dice, figura de la persona que realiza la actividad. Bueno, de hecho dice actividad, que es un error que tienen los formatos. Y si se fijan, no viene prestador de servicios de construcción, no viene o constructora, no viene desarrolladora, nada. Nada más sí viene el intermediario. Entonces, no coincide con lo que dice la redacción. ¿Qué es lo que realmente quiere la autoridad?
Ah, pues entonces que le reporte mis ventas. Entonces, ¿quién es el sujeto obligado? El vendedor de inmuebles, tal cual. Entonces, hay que olvidarnos de todo esto. ¿Por qué lo digo así? Y nosotros somos necios y decimos, ¿sabes qué? Pues si la fracción quinta tiene errores, pues no voy a dar cumplimiento hasta que se corrija. Está bien, no hay ningún problema y vas a tener elementos para una defensa legal adecuada. Pero ¿qué va a pasar si llega la autoridad? Ellos te van a determinar la multa. Y tú al abogado, pues ya le pagaste el 20 o 30% de la multa y ya se fijaron de cuánto es cada multa. Entonces, te va a costar muchísimo más una defensa legal que mejor implementar los mecanismos para dar cumplimiento a lo que quiere la autoridad. Entonces, es mejor, es recomendable que ya lo empecemos a hacer conforme a lo que quiere la autoridad, que es que el vendedor reporte sus ventas. O sea, se acabó. En el intermediario, ahí sí no hay ningún problema, porque ese sí efectivamente estás prestando el servicio de la intermediación. Aquí está un criterio de la UIF que comenta lo que habíamos señalado. ¿Y qué es lo que pasa? Ya la autoridad dijo, ¿sabes qué? Pues sí nos equivocamos en la redacción, y como está mal la redacción, nosotros también queríamos que entraran en el juego las desarrolladoras y las constructoras. ¿Qué hacemos? Ah, pues agregamos en la resolución por la que se emiten los formatos oficiales, ni siquiera en la ley, la obligación de que también reportes todos los recursos que tú recibas para llevar a cabo un desarrollo inmobiliario. Si tú para llevar a cabo un proyecto inmobiliario vas a solicitar un crédito, debes de reportar ese crédito. Las preventas, si tú vas a recibir un préstamo de un tercero, eso. También, si va a haber aportaciones de los socios al proyecto, también hay que reportarlas. Entonces, los mismos socios de la persona moral se convierten en clientes. Entonces, ya está mal, sí está mal, pero ya los involucraron al juego de las obligaciones, porque ya también hay que reportar eso. ¿Me espero a que lo agreguen en las reformas? Yo les diría que no, por la misma razón del comentario anterior. ¿A qué te esperas? A que te multe la autoridad y que la defensa legal te termine saliendo más cara que haber implementado mitigantes o algunas alternativas o sistemas para dar cumplimiento a estas obligaciones. Y esta es la iniciativa de ley. Ya se fijaron en su error, ya lo corrigen. La fracción quinta va a quedar de la siguiente manera. La realización habitual o profesional de actividades de construcción o desarrollo de bienes inmuebles, así como de intermediación. Si se fijan, ya quitaron la parte de prestación de servicios. Ya se fijaron de su error, entonces ya es quien realiza esa actividad está obligado a dar cumplimiento y agregan una fracción quinta bis que es, ahora sí, repórtame los recursos que tú obtengas para llevar a cabo un desarrollo inmobiliario. Entonces, así es como va a quedar, ya va a haber correcciones a esa fracción quinta y ahora sí va a tener más sentido. Ahora, aquí en intermediarios, hay un punto bien importante que ha sido un error muy común. Normalmente el inmobiliaria o el intermediador que está reportando señala como su cliente al comprador y no, aquí ya lo detectó la autoridad y en las guías de llenado, esto es una parte de las guías de llenado que emite la autoridad, dice, tu cliente es quien te contrate. Entonces, en el caso inmobiliario, a lo mejor el desarrollador que te contrató para que le vendas todos sus inmuebles, ese va a ser tu cliente, no el comprador. El comprador tú simplemente se lo estás acercando a tu cliente. Entonces, hay que tener cuidado ahí en no confundir las figuras. Ahora, no obstante que tu cliente es la desarrolladora o el que te contrató, también hay que identificar al comprador. No es una obligación, pero sí es una recomendación, porque si no recabas esa información, en los avisos que nosotros reportamos, vamos a dejar en blanco la parte que dice contraparte. Ahí es donde viene el comprador. Y si lo dejas en blanco, no te va a dejar guardar el documento y no te va a dejar enviarlo porque va a tener errores.
Entonces, aun cuando tu cliente es la desarrolladora, también se recomienda que hagan o conformen un expediente de los compradores. Y aquí importante, ¿cuándo se debe de dar cumplimiento? Si se fijan en un inicio, yo les comentaba, aquí hay que dar cumplimiento cuando se liquide y tiene sentido, porque de otra manera estaríamos especulando cuál es el origen de los recursos. O sea, no le vamos a decir, pues, este coche me lo va a pagar vía transferencia, tal fecha. Pues no es así porque hay incertidumbre, o me pagan efectivo o me paguen cheque y ya no va a ser coincidente con lo que reportamos. Entonces, la autoridad lo que señala es, el acto de operación se considera realizado hasta que se liquide la operación. Dígase compraventa, dígase inmuebles, en este caso estamos hablando de compraventa, pero es una regla general. Hasta que se liquide la operación es cuando tenemos la obligación de reporte o se considera realizado el acto de operación. Y aquí hago un paréntesis. Normalmente el que sí está tratando de dar cumplimiento dice, bueno, pues que lo haga mi contador o que lo haga mi fiscalista. No estoy diciendo que no lo pueda hacer, simplemente que hay que considerar que son materias totalmente distintas. Entonces, lo recomendable es que sí tengan a alguien especialista. ¿Por qué? Y hago un ejemplo muy claro. Una compraventa en materia civil se considera realizado el contrato de compraventa cuando haya acuerdo en precio y cosa. Entonces, desde el contrato privado ya hay compraventa. En materia fiscal, si nos vamos al artículo 14 del Código Fiscal, establece que se considera enajenación cuando hay una transmisión de los bienes, aun cuando se reserve el dominio de estos. Entonces, igual coincide con materia civil, cuando hay acuerdo en precio y cosa, pues ya se considera que hay una transmisión y para efectos fiscales ya hay compraventa. O ya hay enajenación. Pero en el mundo de PLD es totalmente contrario, porque aquí vamos a reportarle o se considera realizado el acto hasta que se liquide. Entonces, ojo, sí, no quiere decir que el fiscalista o el contador no lo pueda hacer, pero simplemente le vamos a cargar el trabajo, le vamos a cargar la mano a algo en lo que él no es especialista. Entonces, sí es importante que tengamos un área específica de prevención del lavado de dinero. Y aquí también, bueno, esto es nada más para reforzarlo. Lo que comentábamos, para el caso de, perdón, para el caso de inmobiliarias, de intermediarios, ahí sí es distinto, porque la inmobiliaria muy probablemente no va a conocer cuándo se liquidó la operación. Oye, yo te acerco el cliente, tú me pagas la comisión y con permiso, ya me voy, yo ya tengo mi servicio por prestado y ya recibí mi pago. No me interesa si te pagas, si no te pagas, si se pelearon, si no se pelearon. Entonces, ¿qué dice la autoridad? Para el caso de inmobiliarias o de la intermediación, es cuando te paguen la comisión. Ahí tú reportas ese acto. En la parte de liquidación, pues evidentemente no, como no conoces toda la operación, todos los pagos, o inclusive todavía no se dan todos los pagos, pues lo que vas a tener que hacer es reportar nada más el enganche en la parte de liquidación. Pero tu momento de reporte es cuando te paguen la comisión. Para el caso de comercialización de vehículos, bueno, aquí nada más. En la parte de vehículos es prácticamente la misma regla general, cuando se liquide. Aquí, si se fijan, hay una parte bien importante porque dice la fracción octava, dice que para que se considere actividad vulnerable, la actividad de comercialización de vehículos, debe realizarse de manera habitual profesional. Si se fijan en otros artículos, o en otras fracciones, perdón, habla de cuando se presta el servicio de manera profesional o habitual. Hay una palabra o, una u otra. Aquí es corrido, cuando se preste de manera habitual profesional. Y el criterio de la autoridad es el siguiente. Dice, se debe considerar habitual o profesional cuando sea su actividad preponderante. Luego entonces, si no es una actividad preponderante, no es actividad vulnerable. Entonces, eso para que también lo consideren y vean cómo están realizando esas ventas. Si es realmente su actividad vulnerable, si es realmente a lo que se dedican o simplemente es de manera ocasional.
evidentemente agencias de coches, pues sí es su actividad preponderante, pero lo comento para quienes hagan ventas de vehículos a lo mejor de manera ocasional, ¿sale? Entonces, en venta de vehículos, ¿qué te dice el reglamento para que se considere vehículo terrestre? Que sean automotores, independientes de su fuente, independientemente de su fuente de energía, y que se le permita transitar en vías públicas o estén sujetos a control de registro vehicular. Entonces, esos son los dos requisitos que debe de cumplir para que sea objeto de una actividad vulnerable. Y como les comentaba, que esto abona lo que comentamos de la regla general, el momento del acto de operación es cuando se liquide. Ahora, ¿cuáles son las nuevas obligaciones que vienen en la reforma de ley? Ya con esto a partecita y más adelante lo del coronavirus, terminamos para dar inicio a la sección de preguntas y lo vemos muy rápido. Las nuevas obligaciones son, ahora vas a tener que hacer de manera anual una auditoría externa, es decir, un auditor externo va a tener que ir a revisar tu operación y verificar que estés dando cumplimiento absolutamente a todas las obligaciones. Entonces, la sanción, pues ahí les pongo la tablita, ¿no? De cuánto va a ser y cuánto es lo que se propone en la reforma de ley. Listado de personas políticamente expuestas. Si se fijan anteriormente, señalamos que hay que buscar a nuestros clientes en las listas restringidas, en las listas de personas bloqueadas. Ahora habrá que agregar una lista de personas políticamente expuestas. Y por personas políticamente expuestas, pues imagínense, nada más en Puebla son más de 500 municipios, pues es una lista bastante extensa que vamos a tener que generar y que la recomendación es que mejor se contrate un proveedor de sus servicios. Y la metodología de evaluación de riesgo, que es la matriz de riesgos. Con esto, de acuerdo a los datos que tú recabes de cada cliente, tú vas a ponderar a ese cliente, le vas a otorgar una calificación del riesgo que represente al interior de tu entidad para la comisión del delito de lavado de dinero. Es decir, a lo mejor una persona, tengo un cliente que nació en Irán, pues tiene un riesgo de que cometa el delito de lavado de dinero en mi empresa muchísimo mayor a una persona que nació aquí en México. Simplemente porque existen guías de evaluaciones nacionales de riesgo y evaluaciones internacionales en las que te determinan esas calificaciones por cada indicador de riesgo. Entonces vamos a tener que implementarlo en nuestras empresas, a otorgarle una calificación a cada cliente. La capacitación anual a todo nuestro personal y al oficial de cumplimiento se va a tener que dar una capacitación, mínimo una capacitación al año. Un sistema automatizado, que este sistema automatizado tiene que permitir la acumulación de operaciones, tiene que generar de manera automática la búsqueda de listas restringidas, tiene que generarte los avisos de manera automatizada. Entonces, si bien es cierto, todavía no es obligatorio, se recomienda que ya empecemos a implementar un sistema automatizado. Y la certificación por la UIF. Entonces, el oficial de cumplimiento va a tener que estar certificado. Y lo que decíamos para personas físicas, pues van a tener que volverse expertos en la materia porque va a ser una obligación que estén certificados. Entonces, para que lo consideren, por si quieren hacer una migración a persona moral, no sé cómo lo quieran realizar, pero que consideren que debe de haber una certificación. Ahora, aquí agregué una notita porque se agrega la figura del fideicomiso para el cumplimiento de la ley antilavado. ¿Y por qué digo se agrega? Algunas desarrolladoras, pues su modelo de negocio es yo aporto, X persona aporta la tierra, yo aporto los recursos o el know-how y llevamos a cabo el proyecto inmobiliario. Entonces, como ya el propietario, el titular de los derechos de propiedad del inmueble, de la tierra, es el fideicomiso, pues realmente él te está vendiendo. O sea, él ya es el propietario. Entonces, esas obligaciones ya tendrían que ser del fideicomiso. Sin embargo, o sea, así le están dando la vuelta, sin embargo, no se prevía en la actual legislación, cosa que ya se va a prever con la reforma de ley. También, si eres fideicomiso y realizas una actividad vulnerable, me vas a reportar. Entonces, para quien lo realice a través de un fideicomiso, nada más para que lo consideren, que ya se va a tener que estar dando cumplimiento de todas estas obligaciones. Y aquí está de la presentación que les vamos a compartir,
Esta es la redacción del predictamen de Senado. Aquí viene todo lo que veíamos en el punto anterior, desglosado cómo va a quedar. Entonces, nada más para que lo consideren, ya vienen nuevas obligaciones, se complica la cosa porque ya aprietan los tornillos de las lagunas que existían o de los errores que existían, pero estamos en muy buen tiempo de hacerlo y de regularizarnos. Ahora, ya por último, las repercusiones del COVID en materia de PLD. Aquí la UIF emitió este acuerdo que desde mi punto de vista pues no tiene razón de ser porque dice, se les permite que documenten cualquier hecho que pudiera ocasionar el retraso en la presentación de los avisos con la finalidad de que, si fuera el caso, puedan solicitar al SAT autorización para implementar un programa de autorregularización. Hasta el día de ayer, si ustedes se meten al portal de actividades vulnerables, no hay una sección donde tú puedas meter ese programa de autorregularización. Ahora, no me dice dónde, no me dice cuándo, no me dice cómo. Es decir, no vienen reglas para este programa de autorregularización. Entonces, aun cuando está dando esta oportunidad, lo recomendable es que sigan dando cumplimiento de manera normal. No se esperen o no se confíen de esto, porque pues queda al arbitrio de que la autoridad diga si sí está bien documentado la situación por la que nosotros estamos justificando un retraso en la presentación de avisos. Entonces, en la medida de lo posible, traten de seguir cumpliendo con sus obligaciones de manera normal. Si fuera realmente imposible, nada más tratar de a lo mejor realizar una certificación de hechos para nosotros hacerla valer con la autoridad. Entonces, estas son todas las obligaciones en la materia y todas las generalidades que deben de conocer aquellas personas que realizan actividades vulnerables. Si se fijan, va más allá de la presentación de avisos y son bastantes cuestiones las que hay que tomar en cuenta para estar en un total y absoluto cumplimiento y que esto no me pueda generar contingencias con la autoridad. Entonces, reitero, y perdón que sea muy reiterativo con este punto, pero sí es momento importante de que se regularicen. Con todo gusto nosotros nos ponemos a sus órdenes si necesitan de alguna asesoría o apoyo con esa regularización. Pero aun cuando no sea con nosotros, con cualquier otra persona o ustedes, háganlo porque esto puede poner en riesgo las finanzas de su empresa y las finanzas personales. Yo les agradezco mucho y si gustan, vamos a continuar con las preguntas y respuestas. Le pediría a Priscila si me pudiera hacer llegar las preguntas para irlas leyendo y también en el chat para ir revisando cada una de ellas. Hasta ahora no nos han compartido ninguna pregunta, pero no sé si quieran ahorita preguntar algo. Servicios para empresas privadas. Voy leyendo la que aparece aquí en el chat y si van surgiendo más dudas, con todo gusto las vamos resolviendo. Dice, quiero saber si usted presta servicios para empresas privadas para apoyo, capacitaciones o orientación sobre este tema, sobre esta ley. Sí, claro que sí. De hecho, vuelvo a compartir la pantalla, perdón, para que ahí vienen los datos de la firma. Nosotros tenemos actualmente oficinas en Guadalajara, en Querétaro y en Tijuana, pero también atendemos a clientes de otros estados. De estas ciudades y a ver dónde está, aquí está, listo. Ahí viene la parte de nuestros correos, los teléfonos y nuestros servicios. Aquí nada más agregaría una parte. Nosotros, como parte de los servicios, tenemos unas personas morales que se les llama entidades colegiadas. En el artículo 26 de la ley te permite que tú constituyas entidades colegiadas a las cuales les delegues el cumplimiento de obligaciones. ¿Cuál es el beneficio? Que ya un caso de incumplimiento, el que responde por la multa o por cualquier cuestión, ya es directamente la entidad colegiada, no la empresa, no el sujeto obligado. Entonces, esto es bien importante porque ¿qué es lo que nosotros le queremos ofrecer al cliente? Oye, a ver, vende zapatos, vende casas, ocúpate de lo tuyo, en lo que realmente eres experto y delega esa parte de cumplimiento a un tercero
para que no tengas ninguna responsabilidad. Entonces, la verdad es que es pues una joya este servicio, porque sí definitivamente ya estás eximiendo a tu cliente de cualquier responsabilidad y aprovecharlo mientras exista. No sabemos si el día de mañana quiten la posibilidad de seguir dando cumplimiento a través de entidades colegiadas. Le voy a quitar tantito para leer. Nos interesa un sistema automatizado. ¿Dónde lo podemos adquirir? Ok, mira, esta parte, con gusto nosotros también contamos con un sistema automatizado que ya viene con todas las adecuaciones que te pide en la reforma de ley. Entonces, tiene precargadas todas las listas restringidas, tiene precargadas todas las listas de personas políticamente expuestas, te acumula los pagos en efectivo, te acumula las operaciones para reportarlas, te genera los archivos XML que son los que tienes que subir para dar cumplimiento. Es decir, te cumple con absolutamente todas las obligaciones que tienes actualmente y que vas a tener con la reforma de ley. Listo. No sé si hubiera alguna otra duda o pregunta que quisieran que contestáramos ahorita mismo, y si no, de cualquier modo nos ponemos a sus órdenes en los correos que aparecen en pantalla. ¿No? Bueno, pues bueno, cerramos el espacio de preguntas y muchísimas gracias, Rodolfo, por acompañarnos y muchísimas gracias a todos por estar aquí. Les recuerdo que el video lo pueden encontrar en la plataforma de series y ahí pueden también encontrar los datos de Rodolfo si es que les interesa. Muchísimas gracias a todos y buena tarde. Gracias, hasta luego.